¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espera, déjame ver el sonido. Ya, perfecto. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días, chicas, chicos. Bueno, como siempre nos encontramos el día lunes. Disculpen un poco la demora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yanina, Belén, Jorge Adriano? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a desarrollar contenidos de historia del Perú y creo que es un capítulo bastante interesante de nuestra historia en realidad. La historia toda es bastante interesante, pero este es un capítulo bastante interesante porque, bueno, todavía estamos celebrando el bicentenario, ¿no? Yo sé que muchos me dirán, profe, pero ya pasó, es el 2021, el año pasado, bueno, los 200 años de la proclama de la independencia. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Pero no me dejarán mentir, y ustedes lo conocen, hoy lo vamos a ver también, que la proclama de la independencia es algo así como, a ver, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, que suene bonito. Es algo así como que, como la promesa, ¿no? Es algo así como una promesa de, bueno, no sé, una promesa de un proyecto político, porque sabemos que en realidad lo de la proclama fue muy simbólico, ¿no? Porque mientras se proclamaba la independencia, las fuerzas realistas, creo que ese es el término que vamos a utilizar, el término ideal para utilizar el día de hoy, porque ustedes se habrán dado cuenta, uno ve mucho en los libros, también en las separatas, en el material en general, videos, sea lo que sea que están revisando, que es bastante válido e importante para su formación, se habrán dado cuenta que es mejor utilizar el término realistas y patriotas, ¿no? Porque decir peruanos, decir peninsulares, bueno, hay algunos que obviamente podemos saber que eran de origen español, ¿no? De origen europeo en general. Pero decir peruanos en el siglo XVIII, no, todavía vamos a ver más adelante cómo la nación peruana va a ir formándose, ¿no? Así que lo ideal sería hablar de realistas, que significa que están en el bando defendiendo los intereses, defendiendo a la corona española o al virreinato del Perú, podemos decirlo así. Y también vamos a hablar de los patriotas que van a ser esos personajes que van a estar ligados al mismo proceso emancipatorio que tiene muchos capítulos, ¿no? Yo les decía, el día de hoy vamos a comenzar con las reformas borbónicas, siglo XVIII, y vamos a ver que si uno quiere hablar de un San Martín y Bolívar, pues tienes que remontarte al principio de todo ello que fueron las reformas borbónicas en el siglo XVIII, ¿no? Entonces vamos a comenzar de una vez, vamos a comenzar sí, ese tema de patriotas y realistas es lo ideal, ya, porque por ahí se van a encontrar con algunos nombres que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Agustín Gamarra va a estar en el bando realista y más adelante va a cambiarse al bando patriota y eso vamos a ver que es bastante común, ya, porque, bueno, vamos a evaluarlo eso en medida del tiempo el día de hoy, ¿no? Vamos a ver, espérense, espérense, no quiero olvidarme del puntero que nos ayuda bastante, ¿ya? Perfecto, entonces el día de hoy, como les decía, si vamos a hablar del mismo proceso emancipatorio, tenemos que comenzar por las reformas borbónicas, ¿no? Y les decía que todavía estamos en modo bicentenario porque nos falta celebrar el bicentenario de Ayacucho y Junín, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar por reformas borbónicas, siglo XVIII, ¿ya? Sobre todo, pues, en la segunda mitad, vamos a ver en que igual, bueno, pero la más, digamos, relevantes son a partir de la segunda mitad. También vamos a hablar de las insurrecciones indígenas. El siglo XVIII, según Scarlett O'Fellan, pues existieron más de 100 insurrecciones, pero hoy vamos a hablar quizás de las más conocidas, la de Tupac Amaru que todos conocemos, tanto su fase cusqueña o quechua y su fase aymara o del Alto Perú, y también años atrás de esta, décadas atrás incluso, eh, una rebelión muy peculiar, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa, ya veremos por qué es peculiar. Y finalmente ya entraremos de lleno en lo que es el proceso emancipatorio y hablaremos de las dos corrientes libertadoras. Estamos hablando de la liderada por San Martín y por Bolívar. Perfecto. La semana pasada habíamos hablado
de una manera breve, pero espero que haya quedado un poco claro, el tema del despotismo ilustrado, ¿no? Cómo ante la difusión de estas ideas liberales, algunos monarcas decidieron ellos impulsarlas, obviamente haciendo su filtro, ¿no? Quedándose pues con las ideas de progreso que de cierta manera no amenacen con el centralismo, ¿no? Con su poder absoluto, ¿ya? Entonces, uno de ellos que revisamos en el caso español, que nos interesa porque sabemos pues que para el siglo XVIII el territorio que actualmente es el Perú formó parte del virreinato del Perú. Este, entonces tenemos que hablar de España, ¿no? Porque depende de la corona española. Hemos visto que es parte de las autoridades de la metrópoli, ¿no? Ok, entonces por ahí les comenté que Carlos III es el que se va a encargar de impulsar estas reformas en el territorio del Virreinato del Perú. Pero antes, profe, un rato, ¿cómo estamos hablando ya de los Borbones? Si yo me acuerdo que hemos estado más bien viendo todo lo que tiene que ver con los Habsburgo, también llamados Austrias, yo me acuerdo pues de Carlos I, de su hijo Felipe II, del mejor momento, pues el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI, el mejor momento de España, ¿ya? Bueno, pues ahora estamos en el siglo XVIII y en realidad hay que ubicarnos en el primer año, nada más del siglo XVIII, 1701. ¿Qué va a ocurrir en 1701? Pues va a iniciar la llamada Guerra de Sucesión Española. El mismo nombre te lo dice, se están enfrentando por ver quién va a ser el que debe seguir en el trono español. ¿Y por qué razón va a haber ese conflicto? Porque Carlos II, conocido como el hechizado, y en realidad, bueno, Carlos II fue un monarca español todavía de la dinastía de los Habsburgo, que lamentablemente va a morir sin descendencia, ¿no? Sabes que siempre estos nombres, estos apelativos que tienen los monarcas, nos hablan un poco de su vida. Pues en el caso de Carlos II, el hechizado, en realidad es porque desde muy pequeño fue una persona muy enfermiza, con una salud bastante endeble, y dentro de estas debilidades, vamos a decir, también estaba el tema de que, bueno, no podía tener hijos, ¿no? Así que es un problema cuando tú como monarca no dejas descendencia, porque de ahí tiene que pasar, se tiene que ver si va tu sobrino, en fin, no pasa a otra parte de tu familia, ¿no? Hay que sumarle también que para fines del siglo XVII, España, durante el gobierno de Carlos II, el gobierno ya está pues en decadencia, hay crisis y España se ha quedado atrasada, ¿no? Acuérdate que estamos entrando acá al siglo XVIII, que nomás en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿se acuerdan que hablamos de la primera fase de la Revolución Industrial? Entonces, ¿qué pasa? El siglo XVI, siglo de España, ¿ok? Pero de ahí vamos a ver cómo entra a competir con Inglaterra, con bueno, siglo XIX ya nos tocará verlo más adelante, que es, wow, ¿no? El imperialismo, ya, pero quiero que comprendas que para fines del siglo XVII e inicio del siglo XVIII, pues España se encuentra atrasada si la comparamos con el resto de Europa, ¿ya? Entonces, va a haber un problema, ¿no? Pero el problema como este libro de Basadre, todo problema también es posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, la muerte de Carlos II sin descendencia va a llevar a esta guerra de sucesión española, donde todos van a entrar, sabes que toda guerra europea puede ser entre dos naciones, pero todos terminan participando porque tienen que velar por sus intereses. Y es que, ¿cuál es el problema aquí, no? ¿Por qué, por ejemplo, Inglaterra entra al conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué se encienden las alarmas? Porque pasaría, ¿no? Se vocearía que el que sucedería en el trono a Carlos II sería Felipe de Anjou. Y Felipe de Anjou era pues nieto de Luis XIV, y aquí hay este temor de que la corona española pueda fusionarse con eventualmente la corona francesa. Entonces hay este temor, ¿no? Hay este temor de otra vez una mega nación. No sé si se acuerdan que Carlos V era Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y también Carlos I en España. Entonces, digamos que para el siglo XVIII ya se encienden las alarmas de que no es saludable de que un monarca tenga dos coronas, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, Inglaterra se mete a esta guerra de sucesión española que va a finalizar con el Tratado de Utrecht,
¿ya? ¿Y por qué estamos hablando de esto, profe? Porque acá hay que mencionar algunas cosillas, ¿no? La guerra de Sucesión Española finalmente Inglaterra, ¿por qué hablo de Inglaterra? Porque Inglaterra está bastante presente en el territorio americano y dentro de esta guerra de sucesión, que como te digo finaliza con el Tratado de Utrecht o la Paz de Utrecht, Inglaterra va a ganar bastantes privilegios, ¿no? No sé si se acuerdan, y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en un ratito, que el comercio durante el Virreinato del Perú se realizaba de manera exclusiva, existía un monopolio comercial. ¿En qué sentido? De que solo las colonias podían comerciar con España, ¿no? Pero yo les comenté también, recuerdo, que por más que la flota, eh, disculpen, el sistema de flotas y galeones, por más que tenía permitido solo, ¿no? En ciertos meses, solo desembarcar en ciertos puertos, en la realidad pues existía, ¿no? Mucha amenaza de piratas, de corsarios y también existía mucho contrabando, ¿no? Es decir, que no había permiso para los europeos traer mercancías aquí, pero igual lo hacían de manera, pues, obviamente ilegal, ¿no? Entonces, lo interesante es que por ese tratado de Utrecht, es decir, como que Inglaterra metió su cuchara, ya, la guerra de sucesión, Inglaterra va a ganar, como les digo, por ejemplo, dos cosas muy importantes, el navío de permiso y el asiento de negros, ¿no? El navío de permiso le va a permitir, de manera limitada, pero le va a permitir comerciar con las Indias españolas. Y esto es importante porque España de a pocos va sin quererlo prácticamente, ¿no? O más bien buscando otros objetivos. Ya vamos a hablar un ratito cuando hablemos de lo que es las reformas borbónicas en el ámbito comercial. Va a terminar metiéndose en una competencia para la cual España no está preparada. Y entonces te comentaba esto, ¿no? De que Inglaterra también por el asiento de negros también puede comerciar con mano esclava con las Indias, ¿no? Bueno, en realidad en fin, no podemos decir que en la guerra de sucesión española no gana España porque si bien lo van a dejar gobernar a Felipe de Anjou y con él comienza la dinastía borbónica, que es Felipe V, se le pidió que renuncie a la corona francesa, ¿no? Porque no se quería que haya este monarca con que reinara en dos territorios, ¿no? Entonces, quiero que por ahí comprendas que ya hay como que un ataque a este monopolio, ahí nomás, después del Tratado de Utrecht, ¿no? Ya hay un ataque al monopolio que tienen los españoles con las colonias, ya le vamos a ver también cómo eso se sigue desarrollando. Y bueno, ya tenemos una nueva dinastía, una dinastía de origen francés, porque como te decía, el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, va a ser el rey, el nuevo rey de España, ha renunciado a su corona francesa y es Felipe V, ¿no? Y con él comienza la dinastía borbónica. Luego también tenemos a personajes como Fernando VI, Carlos III, que hablábamos de él, el déspota ilustrado, que va a tener a cargo la aplicación de las reformas borbónicas. Luego Carlos IV, que es el que hace, bueno, el que tiene que recibir la invasión napoleónica y luego tiene que abdicar al trono a favor de su hijo Fernando VII, ¿ya? Son algunos de los Borbones que por ahí eventualmente aparecen en los materiales sobre esta época. Ya te imaginas qué es lo que siempre ocurre, ¿no? Nueva administración, los Borbones hacen un poco un balance de lo que ha sido el gobierno de los Austrias, sobre todo, o sea, en España, porque ese tema de las reformas borbónicas no solo se ve en América, también se ve en España, en realidad comienzan en España. El que inicia las reformas es Felipe V, pero primero en casa, en España, y luego, como te decía, sobre todo en la época de Carlos III, es que se aplican en las colonias, ¿no? Bueno, en el resto del Perú. A ver, ¿qué se observa? ¿No? Se observa que los Habsburgo han gastado mucha riqueza en las guerras de religión. También se ha dado cuenta que algo está pasando aquí en el territorio americano, ¿no? Se ha permitido que de a pocos los criollos, ¿ya? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, que los criollos de a pocos han acumulado poder y han comprado cargos y se encuentran en la administración virreinal, ¿no? Y eso, cuando hacen este balance, los Borbones dicen, no, que eso no le conviene, ¿no? Eso no le conviene a la corona española, ¿no? O sea, al final todo el poder está en manos
de los criollos, ¿no? Por eso, por esa razón, es que aquí hemos tratado de sintetizar cuáles son, cuáles fueron los objetivos de las reformas borbónicas. A ver, vamos por partes, ¿no? Como siempre decimos cuándo y dónde, ya sabes, tanto en España como en América. ¿Cuándo? El siglo XVIII, cuando los Borbones llegan al poder. ¿Ok? ¿Qué fueron las reformas? Acuérdate que aquí no estamos hablando de revolución, ¿no? La vez pasada hablamos de revolución teniendo en cuenta que es una transformación total de la idea concebida, ¿no? Por ejemplo, Revolución Francesa es el antiguo régimen que se transforma. Revolución Industrial es la producción artesanal que se transforma y ahora va a ser producción eh, en fábricas, ¿no? En cambio, aquí son reformas. Las reformas son mm, propuestas de cambio, pero muy, muy puntuales, ¿no? En ciertos ámbitos, no puede ser en lo económico, en lo comercial. No es una transformación total, es como un ajuste, ¿ok? ¿Por qué se llama reformas borbónicas? Porque los borbones las impulsaron. Por eso decimos conjunto de medidas impulsadas por los Borbones, nueva dinastía española. El objetivo es muy importante, ¿no? Reestructurar el imperio, porque como te dije, hay problemas incluso en casa, ¿ya? E impulsar su recuperación económica, porque hacen las cuentas y prácticamente están en rojo. Listo. Entonces, aquí también podemos comenzar a hacer algunos garabatillos. Si hablamos en el objetivo que tuvieron las reformas borbónicas en España, la palabra clave es modernizar. Ese verbo te lo dice todo. Modernizar. ¿Por qué razón? Porque ¿qué dejó Carlos II? Una España atrasada. Si la comparamos pues con Inglaterra, si la comparamos incluso pues con Francia, nos damos cuenta que definitivamente España está muy atrás. ¿Ya? Por eso les decía que se van a hacer muchos cambios que van a llevar a España a competir con las otras naciones y muchas veces no estuvo preparada para competir. Por rato vamos a hablar sobre eso. En el caso de América, la palabra clave es recuperar. Profe, pero recuperar, ¿por qué? Lo ha perdido, como te decía, se observa que muchos cargos, ¿ya? Han ganado muchos privilegios, ¿quiénes? Los criollos en tierras americanas. Entonces, en España, modernizar el Estado. ¿Cómo? Mejorando la administración. Acuérdate que también estamos en la época de los déspotas ilustrados, acuérdate de Carlos III, otra vez no centralizando el poder, y en América recuperando el dominio porque está en otras manos. Y también el problema de todas las naciones, ¿ah? Mejorar la recaudación tributaria, porque impuestos siempre han existido y la pregunta es, ¿los pagan o no los pagan, no? Esa es otra cosa. Vamos entonces ahora a hablar los aspectos, ya los diferentes ámbitos, más bien, en los cuales van a comenzar las reformas, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Comencemos por la reforma política, ¿ya? O sea, las reformas en cuanto al poder. No te olvides, pues, que aquí están, ¿no? Los que van a ser identificados, pues, como los usurpadores, ¿no? Los criollos limeños que tienen mucha influencia, tienen los principales cargos públicos, ¿ya? Luego también van a darse cuenta de que no está funcionando muy bien este cargo del corregidor, ¿recuerdas? El corregidor a cargo de los corregimientos. El corregidor era quizás, ya utilizando un término mucho más moderno, uno de los funcionarios más corruptos que tenía el virreinato. Te había comentado que el corregidor realizaba la doble contabilidad. ¿Cómo así? Recuerda que tenía pues indígenas en su territorio, y los indígenas para pagar el tributo estaban pues escritos, pero lo que hacía el corregidor era pues decir que algunos indígenas, que ocurría en la realidad, pero ya te imaginas que también fue para su beneficio, que algunos indígenas habían escapado, que por eso faltaba parte del tributo, en fin. O sea, realizaban una doble contabilidad. En realidad sí recolectaba el tributo, pero cuando rendía cuentas decía que se habían escapado algunos, ¿no? También hay que recordar que el corregidor es, pues, además de un funcionario corrupto, es un funcionario vinculado, pues, con la explotación, ¿no? O sea, a ver, organizaba, bueno, por intermedio del cacique, eh, a los indígenas para llevarlos a la mita. También hay que recordar que realizaban el reparto de mercancías, ¿no?
¿Qué significa eso? También les había comentado. Era un negocio, era un negocio particular, ¿no? Ya me imagino que seguro el corregidor decía que no le alcanzaba el sueldo, entonces iba al puerto, conseguía algunas mercancías y luego las vendía. Bueno fuera que, o sea, imponía su venta a los indígenas, ¿no? Y a veces, como te digo, eran chucherías, cosas sin valor. Otras veces eran, bueno, cosas con valor, pero tres veces su precio, ¿no? Entonces, es en realidad un funcionario bastante criticado, ¿no? Y se va a buscar que ya no funcione la división del territorio con los corregimientos, sino más bien se va a buscar que muchos corregimientos se agrupen en otro territorio más grande, eh, que van a ser las intendencias. Las intendencias eran a ver, sí, una jurisdicción administrativa, ¿no? Político-administrativa, que existía en Francia. ¿Verdad? Acuérdate que los Borbones son de origen francés. Entonces, las intendencias era un sistema que existía en Francia que servía para recaudar mejor los impuestos. Por esa razón también se van acá a establecer intendencias, que ojo, de más o menos los 50 corregimientos que había, van a agruparse, ¿no? Un número de corregimientos en intendencias, por eso las intendencias van a ser más grandes, porque intendencias solo hay 9, ¿ya? En un ratito vamos a ver el mapita de cuáles son las intendencias, ¿no? Y también la creación de la audiencia del Cusco. Ojo, ojito. Las reformas borbónicas se desarrollan durante el siglo XVIII, sobre todo a partir de la segunda mitad. Pero ojo, hay algunas reformas que son antes de la rebelión de Tupac Amaru y otras reformas que son después de la rebelión de Tupac Amaru. Siguen siendo en el siglo XVIII, pero hay unas que están directamente vinculadas, relacionadas con Tupac Amaru. Por ejemplo, el establecer las intendencias tiene que ver con Tupac Amaru. La creación de la audiencia del Cusco tiene que ver con Tupac Amaru. No sé si recuerdas que hablamos que había toda una jerarquía cuando tú buscabas justicia, ¿no? Tienes primero a tu corregidor, tienes luego la audiencia más cercana, ¿no? Tienes también pues la Real Audiencia de Lima y al final, ¿no? Obviamente, ya, fuera de el virreinato, no te ibas en fin al Consejo de Indias, pero regresando aquí, la creación de la audiencia del Cusco es luego de Tupac Amaru, porque no existía antes la audiencia del Cusco. Y cuando se dan cuenta que el proceso de Tupac Amaru, antes de la rebelión, Tupac Amaru buscó este problema que tenía de sus títulos, de sus propiedades, buscó, bueno, viajó pues a Lima, me pidió entrevista, audiencia muchas veces aquí en Lima, y finalmente no se logró solucionar, ¿no? Entonces, luego por eso es que se va a crear esta audiencia del Cusco, o sea, ahí mismo, donde fue la rebelión, allí también se creó una audiencia, pero ojo, ¿ah? Así que quiero que tengas en cuenta que hay algunas reformas son primero, antes de Tupac Amaru, y otras reformas post Tupac Amaru. Sigamos hablando de las reformas políticas que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, a Carlos III, tienes al virrey Manuel de Guidior, que también es de la época de Carlos III, ¿no? Aquí está. Podemos decir también que dentro de las reformas políticas está esta idea de reorganizar el territorio. ¿Cuál es la idea de los Borbones? Que el virreinato del Perú era muy grande y que por esa razón había territorios que no habían sido siquiera, pues, por ejemplo, explotados, como la parte amazónica, que había territorios que, bueno, prácticamente, sabes que la idea es que se ha perdido un poco el control del territorio, entonces la idea es, no, hay que recortarle el territorio al virreinato del Perú y para eso hay que crear nuevos virreinatos. Por esa razón aparece el virreinato de Nueva Granada, más o menos pues ya oficialmente cerca de 1739, porque hay un intento años atrás, pero oficialmente ya desde 1739, el virreinato de Nueva Granada, que en este caso es el número 2, lo ves allí, lo que actualmente sería parte pues no de Colombia, Ecuador, ¿ya? Y al sur se crea el Virreinato del Río de la Plata, esto ya recién para 1776. ¿Ya? La idea de la creación de los virreinatos no fue al azar, ¿no? Sino sobre todo se crean virreinatos y se le deja al a los virreinatos nuevos, digamos, algún
¿cómo decir? Algún núcleo económico que pueda ser explotado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Potosí, ¿se acuerdan? Potosí se deja ya para el lado del Virreinato del Río de la Plata. Y aquí vamos a encontrar un problema. La creación del Virreinato del Río de la Plata también se relaciona con la rebelión de Tupac Amaru. ¿Por qué razón? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos rápidamente de que la minería era pues esta principal actividad, porque estamos viviendo en una época mercantilista y que la plata de Potosí era la que se explotaba junto al sodio, mercurio, en fin, y que una ruta comercial bastante importante era la ruta pues de Cusco al Alto Perú, ¿no? Esto quería decirte ya la Villa Rica de Potosí, desde el Cusco ibas por esa ruta. Y que esta ruta había permitido que los arrieros, que eran hombres que tenían mulas, que servían pues para transportar mercancía, puedan tener ahí un negocio, ¿no? Un negocio floreciente. Pues la creación del Virreinato del Río de la Plata va a interrumpir esta ruta comercial que va a afectar a los arrieros y, por ejemplo, Tupac Amaru se dedicaba al arrieraje, él era un arriero también. Profe, no entiendo qué es un arriero. Es como que actualmente tengas trailers, ya, disculpa la analogía súper forzada y todo, pero es por un tema de que te quede claro. Es como que tú ahora tengas trailers. Tú sabes, tú alguna vez habrás visto, bueno, ahora sé que están en casa muchos, pero habrán visto esos trailers enormes que pasan por, bueno, deberían pasar solo por avenidas grandes, pero los ves allí transportando mercancía y sabes que hace poco también hubo incluso este intento de huelga, de paro transportista, etcétera, etcétera. Bueno, pues imagínate tú tener esa flota actualmente, ¿no? Definitivamente en esa época, obvio, es una cuestión didáctica, nada más un ejemplo para que te quede claro. Tupac Amaru era el negocio que tenía, ser arriero, iba a haberse influido definitivamente, afectado de manera negativa con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que deja a Potosí como parte de este nuevo virreinato, que en este caso ves allí es el número 3, ¿no? Sí, ajá, acá en el mapita. Hay un mapita grande y un mapita chiquito. Primero vamos con el mapita grande, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo va quedando esto? El número 1 es el Virreinato del Perú, los nuevos, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata, y también se dan cuenta pues los Borbones que hay mucho este tema de las amenazas, ¿no? De los piratas, de los corsarios. No tuvimos tiempo para hablar que hasta Francis Drake se dice que estuvo por ahí queriendo amenazar el Callao, ¿no? Entonces se crean también, junto a los virreinatos, las capitanías generales. Las capitanías generales no tienen tanto un afán político-administrativo, sino más bien su objetivo es de defensa principalmente. Si te das cuenta, la Capitanía General de Chile, que es el número 4 de este mapita, estaría para defender el Océano Pacífico, ¿ya? Y la Capitanía General de Venezuela, que es el número 5, estaría para defender el Atlántico, ¿no? Que son los dos océanos que van, a donde van a estar, pues, eh, circulando las embarcaciones españolas y que era necesario la defensa, ¿no? En el caso de Bernato, perdón, de Virreinato, disculpen, de la Capitanía General de Venezuela, también la colocaron en ese punto estratégico, no solo por el Atlántico, sino también porque estaba cerca a diferentes territorios que, como te digo, no habían sido explotados o incluso ocupados totalmente por los españoles, y por eso habían muchas rebeliones nativas, ¿no? Estoy hablando principalmente de la Amazonía. En el caso del mapita chiquito de la izquierda, son las intendencias que te decía, ¿no? Los 50 o más corregimientos que existieron finalmente se agruparon en las intendencias. Si te das cuenta, son territorios mucho más grandes. Estas estaban a cargo de un intendente. La idea era centralizar el poder. Es eso, ¿no? Porque mientras más dividido está el territorio, es más difícil. Por eso se busca centralizar. Por eso es que muchos corregimientos van a convertirse en una sola intendencia. Y ahí están las 9 intendencias. En realidad, de las primeras creadas está Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa. De las últimas creadas está, por ejemplo, Puno, ya cerca casi a fin del siglo XVIII, en 1796, ya porque fue incluso, esta intendencia formaba parte de Virreinato del Río de la Plata, y luego va a ser ya transferida al Perú, es el caso de Puno, y luego está la Comandancia General de Maynas, ¿ya? Que ha venido un par de veces en el examen, porque es este territorio
que sobre todo, bueno, actualmente sería parte de Loreto, San Martín, ¿no? Ucayali, parte de la Amazonía, ¿ya? Que estaba en pelea, estaba en disputa del nuevo virreinato creado, el Nueva Granada, con el virreinato del Perú, porque decían, oye, mira, o sea, tú tienes ese territorio y que es grande, vasto, si te das cuenta, y no has logrado colonizarlo, ¿no? Entonces, es muy peculiar esta comandancia general de Maynas, porque era una circunscripción también eclesiástica, ¿no? Porque al menos se buscaba, pues, que desde el lado de la iglesia haya una cierta ocupación de parte de las misiones y todo ello, pero bueno, también, por favor, quiero que tengas en cuenta eso, porque lo que suele venir en el examen es cuál es ese territorio que por mucho tiempo fue parte del Virreinato de Nueva Granada y que luego regresa al Virreinato del Perú, y estamos hablando de la Comandancia General de Maynas, más o menos en 1802, regresa al Perú, ¿ya? Interesante cómo se ha reorganizado este territorio, y también es interesante porque si se dan cuenta, no ha cambiado mucho, ¿no? Sudamérica pareciera que ha tomado como base esta reorganización territorial para los límites de los países sudamericanos, ¿no? Que van a ir de a pocos independizándose, ¿no? Si se dan cuenta, no es que haya cambiado mucho. Obviamente luego aparece Uruguay, Paraguay, el mismo Ecuador, el mismo, este, Colombia, etc., etc., ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta ello. Entonces, es un poco, si hablamos de lo político, ¿ya? Político administrativo, podríamos decir incluso, ¿ya? Ahora vayamos a las reformas económicas. Bueno, esto es bien importante, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hace sus cuentas y algo no está yendo bien, ¿no? Algo no está yendo bien. Entonces, vamos por partes. Lo primero es lo comercial, ¿ya? Lo primero es lo comercial. Se dan cuenta, pues, que por más que se estableció el monopolio, por más que hay puestos exclusivos, pues se dan cuenta que en realidad el contrabando igual existió, en fin, igual pasan por encima de los impuestos. Entonces, se va a dar este decreto de libre comercio. Yo sé que suena, profe, libre comercio, o sea, libre cambismo ya. ¡Wow! ¡Qué modernos los Borbones! Ah, espera, Alberto, un ratito. O sea, libre comercio, ¿ya? No hay que entenderlo como que ya los Borbones se dieron cuenta que sí, que hay que llevar, hay que ir por el camino del libre cambio y ya no hay más impuestos. No, no, no. A ver, digamos que este libre comercio afecta sobre todo al monopolio, ¿no? Y a los puertos exclusivos y al sistema de flotas y galeones. Lo primero que se dan cuenta es que el sistema de flotas y galeones no sirve, así que chao, ¿ya? No va más. El sistema de flotas y galeones ya no va más. Incluso más adelante, también para fines del siglo XVIII, se va a eliminar la casa de contratación de Sevilla, que va a pasar, creo, a Cádiz, ya, si no me equivoco. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que propone este decreto de libre comercio? Ya. No va a romper el monopolio totalmente, porque por eso ahí te das cuenta que no hay libre comercio, sino es que se flexibiliza. ¿En qué sentido? Que de los pocos puertos que existían, tanto en la metrópoli como en los virreinatos, van a crearse más, ¿ya? O sea, quiero que entiendas que es como que un libre comercio en el sentido que se le va a permitir incluso que los virreinatos puedan comerciar entre ellos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de los Borbones? Que si flexibilizan un poco el monopolio, están agilizando, ¿no? Si te das cuenta, están como que promoviendo, si hay más puertos, que haya más, ¿no? Más actividad comercial y que de una u otra manera, bueno, si lo hacen por estos puertos que siguen siendo míos, porque repito, el monopolio sigue existiendo, solo se flexibiliza un poco, bueno, algo ganaré, ¿no? Algo ganaré. Antes tenía pocos puertos, ahora tengo más puertos, así que tanto en España como en las colonias, ¿ya? Van a crecer, van a aparecer nuevos puertos. Entonces, de una u otra manera, ellos ven que es como que una manera de promover, ¿no? Y de que ahí, bueno, incentivar sería el término, la actividad comercial. ¿Por qué decimos que el puerto de Callao se vio afectado? Porque, ojo, pues, o sea, cuando eran puertos exclusivos, tú no podías desembarcar en otro lado, pues tú tenías que desembarcar en el puerto del Callao. Y de ahí se encargaba el tribunal del consulado de ellos, llevar, repartir las mercancías, ver dónde se venden, ver a qué precio se vende. Ellos eran amos y señores, ¿ya? Entonces,
Buenos Aires, Valparaíso sí, sí existía en la época también del Callao. Pero mira, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Si se dan cuenta, según este mapita, ¿ya? Pues antes te acuerdas que la ruta era, pucha, yo salgo de Cádiz, salgo de Sevilla, voy a desembarcar aquí, ¿no? Por ejemplo, lo rojito era la típica ruta de las flotas y galeones. Desembarco de Cádiz, desembarco, no, perdón, parto de Cádiz a Sevilla y me voy por aquí, ¿no? Desembarco en La Habana, Veracruz, Panamá, y sabes que de ahí tenía que venir la Armada del Sur, resguardando las embarcaciones hasta el puerto del Callao, ¿ya? Y luego ya llegaba al paraíso, ¿no? Recién. Pero si te das cuenta, esta ruta va a ser dejada de lado y más bien va a volverse más famosa, vamos a decir, la la ruta del Cabo de Hornos, que es, me voy por acá, ¿no? Me voy hacia el sur y ahí desembarco en Buenos Aires. Me voy por el Cabo de Hornos, o sea, al sur de Sudamérica, y desembarco en Concepción, desembarco en Valparaíso. Al final desembarco en el Callao, ¿no? Entonces, se dan cuenta, este decreto de libre comercio que crea nuevos puertos, o en todo caso que vuelve legal el desembarco en otros puertos, va a generar una competencia donde antes el Callao era el rey, era el puerto rey. Entonces, hay que entender que definitivamente el Callao, de ser el puerto más importante, entra también en crisis su posición, ¿no? Definitivamente. Así que por esa razón es que se ve afectado el Callao, ¿no? Bueno, es verdad que, como les decía, acá dice, profe, acá dice que se cortan varios circuitos comerciales americanos. Lo que pasa es que, como les decía, antes de los Borbones, por más que existiera monopolio y exclusivismo, existía este comercio entre las colonias, pero ya sabes que era ilegal. Entonces, cuando ahora se legaliza o en todo caso se permite, va a estar siendo supervisada por los Borbones, obviamente, ¿no? Así que se cortan pues algunos circuitos, digamos, que eran en este caso pues ilegales, no se vuelven legales y eso va a afectar también el negocio de muchos, ¿no? Entonces hay que entender que desde, con la aplicación de algunas reformas, muchos intereses particulares se ven afectados. Hace un rato hemos hablado de cómo se afecta, por ejemplo, los que se encargan del largueraje tipo Tupac Amaru. Estamos viendo también, imagínate, esta élite comercial del Tribunal del Consulado que tenía mucho privilegio cuando el Callao era el puerto principal, se va a ver afectado también. Entonces hay que entender cómo estas reformas van a comenzar a afectar los intereses económicos, ¿no? De algunos grupos sociales que más adelante van a estar en contra, ¿no? De los mismos. ¿Qué más? A ver, hablemos un poquito a ver, las reformas comerciales, ahí van, ¿no? Ya. Vamos con las reformas fiscales ahora, ¿ya? Fiscal tiene que ver con todo lo que es la recaudación de impuestos, que le iba muy mal también desde los Habsburgo. Acá, ¿cuál era el plan? Bueno, pues poner, como se dice, el cinturón, ¿no? Ok, impuestos existían, pero el problema es que no los pagaban. Entonces hay que volvernos pues más enérgicos en el cobro de impuestos. Para esto se va a crear las aduanas internas. Las aduanas internas son como, a ver, también busquemos una analogía, son como una suerte de peaje, ¿ya? Porque las aduanas internas se hacen sobre todo para los que se dedican al comercio terrestre, ¿ok? Entonces, ya si te das cuenta, ahí hay una presión extra que antes no existía, ¿no? Una aduana interna, o sea, tienes que pagar. Si estás transportando mercancía, tienes que pagar. Así que hay una presión allí de impuestos. El incremento de la alcabala va subiendo casi de 2 en 2 en 2%. ¿Ya? Se dan cuenta pues que, bueno, como la gente se dedica bastante a lo que es la compra, venta y todo, y bueno, definitivamente hay que incrementar la alcabala. ¿Ya? Luego se legaliza el reparto de mercancías. ¿Se acuerdas que hace un rato hablábamos que era este negocito que tenía el corregidor? Los borbones se dan cuenta y dicen, este no, corregidor es corrupto, ¿no? Utilizando un término más moderno. Pero si nos damos cuenta, ha generado, ¿no? Ha generado como que hay un flujo comercial así, un mercado ha generado, ¿no? Porque está imponiendo a los indígenas la compra de estos bienes.
Entonces legalizan el reparto de mercancías, porque ya sabes que también ellos buscan sacar su tajada, ¿no? De este reparto de mercancías también, ¿no? El cobro efectivo del tributo indígena, ya sabes que muchos indígenas escapaban para evadir el pago de este tributo, y la creación de estancos. Los estancos no solo lo vas a ver aquí con los Borbones, lo vas a ver incluso en la República. Un estanco no es otra cosa que un monopolio del Estado. ¿En qué sentido? Se dan cuenta que hay ciertos productos que la gente sí o sí consume bastante, tipo sal, tabaco, pólvora, los naipes. Entonces, ¿qué haces? Ah, ya, lo vamos a grabar, le vamos a poner impuestos, ¿no? O sea, podemos subirle el precio un poco, la gente igual va a comprar, y aparte yo designo en qué lugares se puede vender. ¿Ya? Entonces, es un monopolio que crea el propio Estado, el propio gobierno, ¿no? Se da cuenta ya, este tipo de productos, toda la gente lo consume, entonces yo voy a establecer el precio y dónde lo compran, ¿no? ¿Quién lo va a vender? Y ahí decía estanco, ¿no? En este lugar donde se vendía. Se suele utilizar estos estancos cuando quieres, pues, generar ingresos, ¿no? Entonces te das cuenta, ya, grabas, o sea, el término grabar es colocar impuestos en ciertos productos que sabe que sí o sí se van a vender, y también no permito que haya libre comercio, ¿no? O sea, tú ahora vas al mercado o vas al centro comercial, en fin, a la tienda por departamento, como quieras, y pongamos un ejemplo, te paras frente ahí a papel higiénico. Hay un millón de marcas, ¿no? Ahí está, ese es el libre comercio. Tú puedes decidir cuál compras. Pero otra cosa sería que tú tengas que ir solo a un lugar, si quisieras comprar eso, ¿no? Solo un lugar, y hacer tu cola para comprar y al precio, porque no lo encuentras en otro lado, y al precio que se imponga, ¿no? Entonces la idea va más o menos por ahí. Del estanco siempre se suele utilizar cuando se busca una mejor recaudación de impuestos a partir de ciertos productos, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La producción. ¿Qué pasa en la producción? Aquí sobre todo tiene que ver con la minería, ¿ya? Eh, la minería tuvo un muy buen siglo, luego hubo una época de crisis, pero luego se busca incentivar una vez más a la minería, ¿ya? Buscando, lo que pasa, a ver, me había olvidado de mencionarles algo. Todo esto de las reformas borbónicas van de la mano con la activación una vez más de las visitas generales, ¿ya? Se hacen visitas al territorio para ver más o menos qué va bien y qué no va bien, ¿no? Y ahí es donde se descubre, pues, cómo está actuando el corregidor. Incluso ese libro que yo les recomiendo leer, comprar en algún momento y revisarlo, creo que está en la web también, Historia de la corrupción en el Perú, ¿ya? Justo ese libro comienza en esta época, con las reformas borbónicas. Y justo empieza con esta narración de unos comisionados que han venido a realizar una visita y se dan cuenta, pues, de cómo hay ciertos territorios en los cuales, pues, en fin, ¿no? La explotación minera, digamos que sería bueno reactivarla, o por ejemplo, estas visitas ayudan a descubrir nuevos territorios donde explotar los minerales, como es el caso de Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí, para los cuales también se crea el Tribunal de Minería para que más o menos desarrolle estos proyectos mineros que son nuevos, ya vamos a verlo de esa manera. O sea, era la manera, era el único mecanismo de poder reactivar la minería, ¿no? Buscar nuevos yacimientos. Porque ya para este tiempo ya, pues ya se ha saturado también todo lo que es Potosí, por ejemplo, ¿no? También recuerdo, bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero sí recuerdo también haber revisado que el quinto real se reduce al décimo real. Tú dirás, profe, pero total, ¿no quieren recaudar impuestos? Sí, pero acuérdate que los impuestos están y muchas veces pasan por encima, ¿no? Entonces la idea de reducir el quinto real, ¿no? O sea, el 20% al décimo real, es decir, al 10%, es también dentro de esta iniciativa de reactivar, ¿no? De impulsar, de incentivar la extracción minera. ¿Qué más podríamos decir en cuanto a reformas? Pues también hay reformas militares, ¿ya? Por ejemplo, se buscaba, ante todos estos eventuales ataques en el puerto del Callao, se buscó fortificar las defensas, y es en esta época que se
comienza pues con la construcción de la fortaleza de Real Felipe, también se hicieron reformas en el ejército, así que también hay reformas militares, y terminemos con la reforma eclesiástica y educativa, y acá simplemente son reformas para atacar a un grupo, ¿no? Estamos hablando de los jesuitas. Te había mencionado ya clases atrás que los jesuitas eran como una triple amenaza, ¿no? Porque los jesuitas tenían las haciendas más productivas y mejor organizadas, los jesuitas tenían propiedades, los jesuitas también se encargaban de la educación, también estaban ahí, pues tenían acceso, tenían influencia en la formación, ¿no? De los criollos, incluso de los caciques también, en fin. Y ya tenían problemas los Borbones con los jesuitas, ¿no? En verdad, hubo un motín en Madrid, que es el motín de Esquilache, cerca de 1766 más o menos, se culpa a los jesuitas, luego hay rebeliones en Quito, cerca también al mismo tiempo, también se culpa a los jesuitas están ahí lavando cerebros, ¿no? Y acuérdate que los jesuitas te decía que una triple amenaza porque los jesuitas, recuerdas que se crean en este contexto de la contrarreforma, ellos solo responden al Papa por encima del rey, entonces no pueden, o sea, los Borbones dicen no, 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 o sea, aquí acuérdate que los déspotas ilustrados siguen aplicando el regalismo, ellos por encima de la autoridad del Papa, así que ya sabes que allí eso, la pragmática sanción es directa y destinada para los jesuitas. ¿Qué va a pasar con los jesuitas? Van a ser expulsados de todos los territorios de la corona española. Todos, de todos lados, los expulsan. Y es algo incluso triste a veces porque te pones a revisar y te dicen pues que todo fue organizado y fue así, sin avisar, ¿no? Sin previo aviso, iban a las diferentes, ¿no? O sea, se da la problemática sanción, y luego lo que se hace es buscar a diferentes lugares donde hay partes de, de la orden de los jesuitas, y con lo que tengan ahí, los llevaban al puerto y chao, los llevaban a Europa. Adiós. ¿Ya? Y así muchos jesuitas fueron pues llevados a Europa. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue uno de ellos. Por eso la carta a los españoles americanos no está escrita en castellano, en realidad, la escribe en Europa. ¿Ya? Este, bueno, expulsan a los jesuitas en 1767. Y tú dirás, profe, ¿y qué hicieron con todos los bienes de los jesuitas? Para eso crearon el Tribunal de Temporalidades, que su objetivo fue administrar los bienes jesuitas, pero ya te imaginas que comenzaron a venderlos, a rematarlos, fue su manera de encontrar y beneficiarse con, bueno, de todas las propiedades, riquezas, bienes jesuitas. Y por otro lado también, como muchos colegios quedaron pues sin la guía, ¿no? Se crea el convictorio de San Carlos, que va a absorber a estos otros colegios que estaban bajo los jesuitas, ¿ya? Entonces creo que ya algo queda claro, ¿no? Las consecuencias es que, a ver, por donde lo veas, hay una gran presión fiscal, ¿no? O sea, se han creado nuevos impuestos, hay una mayor presencia, vamos a decir, o sea, se siente la presión, porque los impuestos siempre existieron, ¿ya? Pero acá hay bueno, digamos que hay una presión porque se está buscando que sean efectivos, ¿no? Entonces la población siente la presión fiscal. Por otro lado, también hablamos del puerto del Callao y les decía que se va a generar una competencia comercial, ya no es el único, ya no es el principal puerto, el del Callao. Van a haber múltiples levantamientos, rebeliones, por eso les decía que según Scarlett O'Fellan, durante el siglo XVIII hubo más de 100 rebeliones andinas, incluso de afroperuanos, en fin, de todo tipo, porque es evidente que hay un descontento popular por los impuestos principalmente, ¿no? Entonces podemos decir que también estas reformas borbónicas van a llevar al desarrollo de las primeras ideas de emancipación. No podemos decir que toda la población del Virreinato del Perú quería independizarse, eso no, ¿ya? Es un tema muy interesante, pero también complejo. Como les he repetido, creo, en múltiples ocasiones que a veces uno, para que te quede más claro, como que habla de o blanco o negro, ¿no?
pero en realidad hay procesos mucho más complejos, hay grises también en la historia, y ese es el caso de cuando uno habla de la emancipación, ¿no? O sea, no podemos poner un año ahí donde comienza la idea de emancipación, pero sí podemos hablar del contexto general. Entonces, el siglo XVIII tiene por un lado las reformas borbónicas que va a aumentar la presión fiscal, ¿ok? Y se van a afectar muchos intereses propios, ¿no? O sea, lo de Tupac Amaru, obviamente es por un interés personal, pero también Tupac Amaru hay que contextualizarlo, colocarlo en su contexto y entender que él es un cacique que ve de primera mano la explotación, que no está de acuerdo con lo que hacen los corregidores, así que es un, hay que analizarlo como eso, como un ser humano, ¿no? Que no está mal que tenga intereses económicos y intereses personales, pero tampoco vamos a demonizarlo por ello y también quitarlo o negarle que sienta cierta molestia, enojo, en fin, injusticia cuando observa cómo son tratados los indígenas, ¿no? Entonces, acá no es debe poner héroes, o sea, ni héroes ni villanos, son seres humanos que están actuando de acuerdo de acuerdo a diferentes intereses, de acuerdo al contexto también que se está viviendo. Entonces, es interesante cómo el siglo XVIII tiene esta riqueza de insurrecciones andinas que se da en el contexto. Es una respuesta directa a la presión de las reformas borbónicas, ¿no? Y también a otros procesos que vamos a ver a continuación. Hablar entonces de estas insurrecciones andinas, ¿no? En el siglo XVIII, aunque como te decía, también existieron de la población afrodescendiente, que quizás se podría hablar, ¿no? En otro momento, falta también estudiar mejor. Acá nos encontramos, sobre todo hemos tomado dos rebeliones, ¿ya? Que son, quizás de la época cabrera la más conocida, incluso hay muchos autores que la llaman la Gran Rebelión, pero décadas antes de esta ocurrió otra, ¿no? Que es la de Juan Santos Atahualpa. Bueno, primero definamos, ¿no? Una insurrección es un levantamiento, ¿no? Un levantamiento popular que, como le decía, está vinculado con los impuestos, ¿ya? En el contexto de las reformas borbónicas, perfecto. ¿Por qué es interesante Juan Santos Atahualpa? Porque la rebelión, ¿no? Este levantamiento de Juan Santos Atahualpa ocurre en un territorio que normalmente, incluso yo les digo, no sé cuántos de ustedes tengan familiares que provienen de la región de la Amazonía, pero muchos que digamos que solo son de la costa, tienen cierta relación, ¿no? Han escuchado de alguna manera, se han relacionado con el territorio andino, pero con el territorio amazónico yo lo veo en realidad, a no ser que tengas familia, ¿no? Es incluso para algunos un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces, hablar de que hubo un levantamiento, un liderazgo en la Amazonía es sui generis, a veces dices, ¿qué? En realidad, ¿qué pasó allí, no? Pero existió este movimiento y hay que contextualizar, hay que entenderlo, ¿no? Juan Santos Atahualpa no va a ser el primero en esta región. En realidad, previamente ya se habían desarrollado pues algunas unos pequeños levantamientos de algunos caciques ayánicas, por ejemplo, como fueron pues Fernando e Ignacio Torote, ahí nomás en la más o menos entre 1724 y 1727, y Juan Santos Atahualpa aparece en 1742, ¿no? Las causas es porque en todo, o sea, en diferentes partes del territorio existían diferentes formas de explotación. Y en la Amazonía, la forma de explotación fue la mitad de la sal, ¿ya? Diferentes misiones franciscanas habían llegado, ¿ya? Y habían permitido también, ¿no? Porque no se habían enfrentado a este sistema de la mitad de la sal, sumado a que como eran territorios que habían sido pues recién contactados, también llevaron enfermedades y también había múltiples muertes por las epidemias, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan interesante el movimiento de Juan Santos Atahualpa? Porque logra organizar, logra una alianza con diferentes etnias, ¿ok? Es interesante, se da cuenta todas estas etnias ven que tienen en común pues la explotación, la violencia que se está sufriendo, las muertes que están sufriendo y deciden ya organizarse, ¿no? Ayánicas, piros, machiguengas, yaneyas, amahuacas, por mencionar algunas tribus amazónicas.
africanas. Ya se va a organizar pues por el abuso de estas misiones africanas y la mitad de la sal. El mismo Juan Santos Atahualpa es un personaje bastante controversial porque mucho se ha dicho sobre él, que era mestizo, que había sido educado por jesuitas, que incluso quizás tuvo la oportunidad de viajar por el mundo. También se tejieron, se volvió un mito. Eso ocurre cuando te conviertes en un mito, ¿no? Se tejieron pues algunas historias de que habían sido enviados por Inglaterra, en fin, mil cosas se dijeron, y se convirtió en un mito por lo mismo de que cuando Juan Santos comienza a organizar a estas poblaciones eh, amazónicas, como conocen bien el terreno, ¿ya? Cuando envían pues al ejército realista, es difícil terminar con la rebelión porque es como una guerra de guerrilla, no es como una guerra de desgaste que durante dos gobiernos virreinales no pueden detener a Juan Santos Atahualpa, ¿no? Por eso es que vemos que va su rebelión desde 1742 hasta 1752. O sea, comienza durante el gobierno del Marqués Villagarcía y termina durante el gobierno de Manso de Velasco, ¿no? En ese territorio de El Gran Pajonal, que como les, a ver, actualmente sería parte de Ucayali, parte de Pasco, Junín también, ¿no? Bueno, él actúa, definitivamente. Expulsa a los franciscanos, destruye todos estos obrajes que también se habían impuesto para el trabajo de las tribus amazónicas, pero luego se pierde en el misterio, ¿no? Desaparece. Es que a Juan Santos Atahualpa no se lo logra atrapar, no se sabe si alguien lo mató, escondió el cuerpo porque desapareció. Por eso mismo que se convirtió en un mito, ¿no? Muchos decían que ascendió a los cielos, que, a ver, bueno, que luego se lo llevaron preso, muchas cosas, pero no se sabe. Se convirtió en un mito. Ahí te das cuenta que hubo mucho componente, como se dice, mesiánico, ¿no? Hubo mucha influencia del mesianismo, de este Incarri, porque, a ver, o sea, Juan Santos Atahualpa lo describían como alguien con una coleta, que tenía también una cruz, creo, colgada, porque había una mezcla ahí, ¿no? O sea, una mezcla entre las creencias, digamos, andinas, pero también el cristianismo. Él quería llegar incluso a Lima, coronarse como inca, en fin, había todo, había mucho, mucho mucho misticismo alrededor de este personaje, ¿ya? Pero bueno, sabemos que en realidad luego desaparece, por eso que se convierte en un mito. No se sabe qué ocurre con él, ya termina siendo develada la rebelión que pudo resistir cerca de 10 años, ¿no? Perfecto. Pasemos ahora a hablar de Tupac Amaru. Ya te expliqué un poco sobre él, su nombre, José Gabriel Condorcanqui. Él era cacique. No te olvides que los caciques tienen ciertos privilegios, ¿no? Podían educarse, podían tener también propiedades. Se dedicaba él en este caso al arrieraje, o sea, era un mulero, ¿ya? Se había afectado, ya sabes, por la creación del Virreinato del Río de la Plata, porque afecta esta ruta comercial en la cual él ya mercancía de Cusco a Potosí, y hay que sumarle también, aparte, sus intereses personales que también existieron, que él veía de primera mano el reparto de mercancías, veía también, disculpen, de primera mano la explotación de los indígenas a través de la mita. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que van a afectar a Tupac Amaru. Aparte, te decía que tiene, aparte del problema de la presión de impuestos, también hay un problema de reconocimiento de sus títulos y también de algunas propiedades que él quería reclamar. Por eso es que él va a viajar, ¿no? Llega aquí a Lima y busca una entrevista con los oidores de la Real Audiencia, ¿no? Cerca de 1777 más o menos. Al no encontrar solución, bueno, algunos autores también dicen que este viaje a Lima le sirvió para un poco. Lo que pasa es que acuerdo que dijimos que aquí también en Lima hubo la versión de la ilustración, ¿no? Con el Mercurio peruano, ¿no? Con la sociedad, amante del país y todo ello. Entonces, digamos que tuvo esta oportunidad Tupac Amaru de ver en Lima, de acceder un poco a las ideas, ¿no? Ilustradas que se estaban compartiendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, finalmente es que logra tener la iniciativa de organizar su levantamiento, ¿no?
La rebelión de Tupac Amaru, podemos decir que tiene, a ver, dos fases, ¿no? La fase en la cual él va a ser el líder, que es la conocida fase quechua, aunque también lo puedes encontrar como la fase del Cusco, está él a la cabeza, con Micaela, con sus parientes, obviamente, y luego hay una segunda fase en la cual es la continuación, ¿ya? Bueno, él ya no está, obviamente. Aquí más bien vamos a ver a Diego Cristóbal, Tupac Amaru, y también hay un intento de sumarse con la rebelión liderada por Tupac Katari, pero en la región del Alto Perú, ¿no? Y acá van a haber algunas discordancias porque Tupac Katari, digamos que es mucho más, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la rebelión que Tupac Katari había llevado era un poco más violenta, ¿no? Él tenía una postura mucho más agresiva en ese sentido, mucho más directa, había llegado a acercar la ciudad de La Paz, también había, pues, asesinado, ¿no? A algunos clérigos, en fin, algunos gobernantes, en fin. Entonces, digamos que en un momento no pueden, no pueden consolidarse como un solo movimiento. Y esto lleva a que Diego Cristóbal pues busque acogerse, rendirse, busque perdón y bueno, luego simplemente igual sea ajusticiado, ¿no? Y más bien se ve como una traición a Tupac Katari que también más adelante va a ser ajusticiado. Pero bueno, hablemos de la primera fase, que es el inicio de la conocida Gran Rebelión, ¿no? O sea, liderada por Tupac Amaru, ¿no? Les decía entonces que cuando Tupac Amaru no ve una solución a su problema luego de haber visitado la Real Audiencia, decide regresar a el Cusco, ¿no? En la primera etapa, vemos, toman preso al corregidor Arriaga, ¿no? Justo es en la época del visitador Arreche, por eso te decía que con las reformas borbónicas, otra vez, en cuanto a la administración, se volvieron a activar, a realizar las visitas por el territorio del Virreinato del Perú, ¿no? Y sirve pues un poco, o sea, esto es organizado, ¿no? Es organizado, porque el tomar preso al corregidor Arriaga le sirve para obligarlo a que firme una serie de cartas, porque lo que le falta a su rebelión son armas, ¿no? Y esto le permite, por medio del engaño, ¿no? Obviamente está obligando a Arriaga, le permite tener armas y ya más o menos comenzar a organizar la ofensiva, ¿no? Más adelante ya sabemos que oficialmente en noviembre de 1780 estalla la rebelión en Tinta, estamos hablando de Cusco, cuando ya luego de apresado Arriaga se ejecuta, ¿ya? Sí, o sea, en fin. Esto es algo simbólico, ¿no? Es como decir la muerte pues al corregidor, pero acuérdate que sobre todo es el ataque a lo que significa el corregidor, ¿no? Que te decía que es este funcionario bastante pues mal visto, ¿no? En el virreinato. Luego de ejecutar a Arriaga, comienzan los preparativos para, bueno, la idea es tomar el Cusco, pero van a comenzar a ocuparse diferentes anexos, diferentes localidades antes de llegar al Cusco. Me había olvidado de mencionarte, que aquí también está acá señalado, que es que Tupac Amaru, que se ha estudiado por mucho tiempo, ¿ya? Las propuestas que él tiene no son separatistas, ¿ya? Él está criticando el mal gobierno, ¿no? Como todos conocemos con esa frase. Este, no está, digamos, en contra del rey, ¿no? No va a su propuesta de un gobierno autónomo, como si lo vamos a ver más adelante en la rebelión del Cujo que vamos a ver en el siglo XIX, de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, sino más bien su discurso es reformista, no está en contra de la explotación, está en contra de los impuestos que le afectan su negocio, completamente válido, por eso cuando decimos su retórica es que su discurso va más a el reformismo, o sea, el cambio muy puntual, y sobre todo lo que le afecta son los impuestos, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. No es separatista su discurso, ¿ya? Yo sé que se le atribuye muchas cosas, incluso también la abolición de la esclavitud en un momento, pero no hay un discurso separatista de un gobierno autónomo. De la corona española, no, no hay eso, ¿ya? Tenemos entonces luego la
gran batalla en Sangarará. Como les decía, acá quizás Tupac Amaru se demora mucho en tomar el Cusco. Y eso lo conocemos por las cartas de Micaela Bastidas, ¿no? Ella dictaba las cartas y se comunicaba con Tupac Amaru y le decía pues que ya, ¿no? Que ya era hora, que organizar, que tomar el Cusco, que estaba tomando mucho tiempo, que se estaba tardando, porque muchas mujeres junto a Micaela se encargaban de las provisiones, se encargaban de la logística, ya estuvieron allí codo a codo, como se dice, ¿no? Bueno, lamentablemente al tomar el Cusco ya se han movilizado las fuerzas del virrey. Y aparte existieron otros caciques que no se sumaron, ¿ok? Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Este levantamiento de Tupac Amaru tiene simpatías, pero también hay gente, hay muchos caciques que no se sumaron. Y así como hace un rato te he dicho que en un rato vamos a hablar rapidito de la rebelión del Cusco, ya en el siglo XIX, donde Mateo Pumacahua es un líder importante, pues Mateo Pumacahua en este momento decide no seguir a Tupac Amaru, sino más bien ser fiel al gobierno virreinal, ¿no? Ser fiel al realismo, si queremos verlo de esa manera. Y por eso les digo, acá no hay nada de tradición ni eso, porque ponte por un momento cómo se siente la élite indígena en el virreinato, ¿no? Les ha costado, han tenido ciertos privilegios, pero me imagino que algunos están contentos al menos con eso, ¿no? Con ese lugar que tienen, pero imagínate cómo se sienten otros en pensar quizás cómo sería estar, o sea, si no hay el virreinato, ¿qué hay, no? O sea, a lo que me refiero es que no es difícil comprender cómo alguna élite indígena no estuvo de acuerdo con la independencia, ¿no? Y es porque simplemente no entendía finalmente en una república quizás, ¿no? En un nuevo orden político, o sea, qué lugar iban a tener ellos, ¿no? Entonces hay que entenderlo siempre, ¿no? O sea, siempre ha habido diversos intereses, diversas ideas también. Nunca hemos sido una población homogénea, ¿no? Menos en este tiempo. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, por la ayuda, ¿no? De caciques colaboracionistas con el, el virreinato, ¿no? Con la fuerza realista, vamos a ver derrotado a Tupac Amaru, pero sobre todo por un tema también logístico, ¿no? Se tardó mucho, ¿no? El movimiento tenía que ser rápido, pero digamos que dudó un poco en tomar el Cusco rápidamente, ¿no? Se tarda en tomar el Cusco, entonces va a ser derrotado en Chacacupe y luego lo van a tomar preso en Langui, ¿no? Ya sabemos que lo torturan, finalmente le dan muerte. En mayo de 1781 va a ser ajusticiado, va a ser ejecutado junto a su familia, ¿no? Y aquí tenemos esta frase de volveré y seré millones, ¿no? Obviamente, chicos, las reformas borbónicas, ¿no? Hay una presión fiscal. Es muy interesante lo que dice Tupac Amaru porque sabe que no va a ser el primero que va a estar quizás liderando un levantamiento, ¿no? La segunda etapa que está, como les decía, Diego Cristóbal Tupac Amaru y Julián Apaza, que lo conocemos como Tupac Katari, que es la fase del Alto Perú, también conocido como la fase Aymara. En realidad, bueno, digamos que no se logran o sea, no se logran poner de acuerdo cuáles son los objetivos de cada una de las rebeliones, ¿no? Por eso es que no es una alianza uniforme, ¿no? Como les decía, Tupac Katari fue más radical, era anticlerical, como les decía, se colgó un miembro del clero, no aceptaba personas que no fueran indígenas, su postura era mucho más clara en ese sentido, ¿no? En cambio, digamos que el movimiento de Diego Cristóbal era un poco más parecido al movimiento de Tupac Amaru, donde también se aceptaban otro tipo de colaboradores, ¿no? Entonces, estas diferencias no logran consolidarse en una alianza, ¿ya? Y el sitio de La Paz también desgasta a Tupac Katari, chicos. Tupac Katari, sitio de La Paz, creo que cerca de más de 100 días, ¿ya? Más de 100 días. Estaban cansados, también van a haber algunos que se rinden, van a convertirse más bien en opositores, y por eso es que van a traicionar a Tupac Katari, que finalmente va a morir descuartizado. Y Diego Cristóbal busca, como les decía, el perdón, firma la paz de Sicuani, pero la gente, había un grupo que buscó continuar y eso los realistas lo sintieron como una traición y por eso finalmente lo apresan y es ejecutado, ¿no?
Bueno, ¿qué nos dejan estos movimientos? No solo el de Tupac Amaru, sino también el de Santos Atahualpa, que como les digo, se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, principalmente el Tupac Amaru está relacionado, como les dije, con reformas borbónicas. La, así como legalizaron los Borbones el reparto de mercancías, pues luego de toda la rebelión de Tupac Amaru hay un temor. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate cómo se sentía la gente en Lima, donde había también indígenas, ¿no? Indígenas que estaban en los mercados, que estaban prestándole algún servicio, que indígena que vendía el agua, en fin, no sé. Llegan noticias de una rebelión indígena en el Cusco, ¿no? Que la gente comienza a tener temor, ¿ya? Y esto hace que se suprima el reparto de mercancías en el territorio, ¿no? Luego también, chao corregimientos, se establecen las intendencias, como te dije, se crea una audiencia en el Cusco, pero también hay un temor que va a prohibir el quechua, también va a haber un temor que va a buscar eliminar cualquier símbolo indígena, ¿no? Cualquier símbolo de la nobleza, porque también se prohíben, acuérdate, los comentarios reales, muchos caciques pierden sus privilegios y les cortan el cabello porque los caciques llevan el cabello largo. Entonces, digamos que hay como que hay un golpe, ¿no? También a estas élites indígenas, ¿no? Pasemos a este tema que ya lo mencionamos la semana pasada, así que lo vamos a ver hoy rápidamente. ¿A qué me refiero? A la crisis del Imperio Español. ¿De qué estoy hablando? De la ocupación por parte de Napoleón. ¿Recuerdas que Napoleón busca aislar a Gran Bretaña, busca que nadie comercie con él, pero Portugal igual va a comerciar con Gran Bretaña, entonces hay que castigar a Portugal, por lo cual hay que cruzar por España para llegar a Portugal. Ese era el plan. Pero al tener su ejército en España, decide ocupar España. Así que desde 1808, que Napoleón invade España, comienza en España, ¿qué cosa? La guerra de independencia española. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera, porque Francia nos ha invadido. Eso dijeron los españoles. La segunda, ¿cuál es? Pues que Napoleón no es que solo invadió España, sino es que va a buscar, hace un rato creo que te dije, ¿no? Que Carlos IV abdique al trono, o sea, renuncia al trono y ahora le tocaría gobernar a su hijo Fernando VII, y luego Napoleón toma prisionero a Fernando VII y coloca en España a su hermano José Bonaparte. Entonces, se imaginan, pucha, es un doble ataque, ¿no? No solo nos invade, sino se lleva a nuestro rey y nos impone a un nuevo rey, que es José Bonaparte, que justo ahí en tu separata, en la pregunta número 1, creo, hay una caricatura de que lo satirizaban, se burlaban de él, le decían Pepe Botella, Pepe Plazuelas también. Y acá venía lo que creo que conversamos la semana pasada de cómo Napoleón puede ser un defensor o de los ideales liberales, porque le da una constitución, que es la Constitución de Bayona en 1808, ¿no? Pero obviamente el pueblo español no quiere nada impuesto. Y acá viene algo muy interesante. Mientras el rey está prisionero y no reconocen al rey que ha impuesto Napoleón, ¿no? Pues se comienza a desarrollar, como te digo, la guerra de independencia española y se convocan a las Cortes de Cádiz. ¿Qué fueron las Cortes? Por la ausencia del monarca, pues se reactivan estas suertes de asambleas, ¿no? Donde van a participar, ¿no? En el gobierno, ahora bueno, la población, ¿no? Vamos a ver, a partir de representantes, esa es la idea, esa es la idea. Comienza a organizarse entonces, se convoca a las Cortes de Cádiz, ¿ya? Las Cortes de Cádiz ya se establecen en 1810. Profe, que fueron las Cortes de Cádiz. Como te decía, van a ser una suerte de asambleas, ¿ya? Pero la más importante es esta que está en Cádiz, y es un parlamento, ¿ya? O sea, funciona pues como una suerte de poder legislativo, ¿no? Un parlamento que representa a todos los pueblos del reino. Ojo, ¿ah? O sea, esa corte de Cádiz no solo representa a los españoles, también representa, ajá, ¿no? También se busca la representación de los habitantes de los virreinatos. Eso es muy interesante, eso es bastante interesante. Bueno,
Entonces no te olvides que la Corte de Cádiz es un parlamento representativo de todos los pueblos del rey, ¿ya? Y aquí en las Cortes, esto es que miren, es bien gracioso porque ellos se organizan con el propósito de expulsar a los franceses, se organizan incluso en nombre de su rey, porque como su rey está preso, ellos tienen que hacerse cargo del gobierno. Pero lo interesante es que al aprender cómo hacerse cargo del gobierno, también están, si te das cuenta, ejerciendo el liberalismo político, ¿no? O sea, se están organizando sin su rey. Es a partir, es obviamente para que regrese su rey, pero si te das cuenta, están aprovechando esta oportunidad para aprender de cierta manera a ser autónomos, es lo que está pasando. Y estas cortes de Cádiz van a tener una influencia muy importante en el virreinato, porque los virreinatos, los que ya tenían estas ideas, los que eran muy críticos al virreinato del Perú, van a buscar que cuando se dé la constitución de Cádiz, que esa constitución se aplique en el virreinato, ¿ya? Así que vamos a ver por partes. Bueno, te decía que se estableció una Junta Central Suprema, es la que convoca las Cortes en Cádiz, e incluso se invitó a representantes de América. Lo interesante es que aquí van a discutir y se va a lograr, por ejemplo, la igualdad entre españoles peninsulares y criollos, o sea, españoles americanos, ¿no? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Es- bueno, españoles americanos era un término también que se utilizaba, o sea, los criollos, ¿no? Entonces, aquí están discutiendo también lo importante de la opinión pública, de que tienen que elegirse, porque mira, los representantes que van a las Cortes de Cádiz se eligen aquí en el virreinato. ¿Te das cuenta? Mira cómo algo, mira cómo Napoleón, la ocupación del territorio español, desencadenó cortes, desencadenó una constitución, desencadenó incluso el voto también, porque como te digo, los representantes que mandaron de aquí a los virreinatos fue por elección, ¿ya? Perfecto. También se discutió la abolición del tributo indígena y la abolición de la mita, que era evidente, pues que se sabía que era prácticamente igual a explotación y muerte, ¿no? Esta corte de Cádiz, mientras está reunida, comienza pues a discutir, como hemos visto, se dan estos decretos y se busca hacer algo más. Se busca redactar una propia constitución. Ya sabes que ni bola le dan a la constitución de Bayona, que es liberal, pero no le dan bola, ¿no? Hay una suerte de influencia ahí también, no podemos negarlo. Entonces, redacta su constitución, esta corte de Cádiz. Su constitución lo dice bien claro. Su forma de gobierno ahora es la monarquía constitucional. Ojo, siguen reconociendo al rey, ¿ya? Pero ¿te acuerdas? Como dijimos en el caso de la Revolución Francesa, está el rey, pero el rey tiene su poder limitado, ¿no? Por una constitución. O sea, a la cabeza está el rey como poder ejecutivo. ¿Y quién es el poder legislativo? Las cortes. ¿Ya? Y judicial, pues los tribunales de justicia, obviamente, ¿no? Dentro de esta corte, disculpa, esta constitución de la Corte de Cádiz, aparte de establecer la monarquía constitucional, o sea, estamos hablando ya de división de poderes, ¿ah? No es república, pero ya está limitado el poder del rey por una constitución, queda bien claro que la nación no es patrimonio de ningún rey, de ninguna dinastía, ¿ok? Entonces, estos son ya ideas liberales, definitivamente. Aquí hay veces una amplia influencia de la ilustración, definitivamente. ¿Ya? También se discuten temas como la libertad de imprenta, la libertad de culto, que se elimine la Santa Inquisición, que incluso debería haber un sufragio universal relativo, ¿no? O sea, limitado a algunos, pero que incluso se está discutiendo ya estas cosas, ¿no? Entonces, esto va a generar un gran eco aquí, un gran eco. En América se van a ir formando muchas juntas que quieren replicar lo que se está haciendo en Cádiz. Estamos hablando de las juntas de gobierno de Hispanoamérica desde 1810. Van a haber juntas en diferentes territorios como La Paz, Quito, Buenos Aires. Acá estamos viendo, ¿no? La Paz, Chuquisaca, Santiago. Bueno, más antiguas, la Paz, Quito, que te decía, Chuquisaca, luego Buenos Aires, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Santiago.
profe, en Lima no hubo, ¿qué va a haber en Lima? Si el Virreinato del Perú es el lugar pues, donde está el concentrado el poder realista, ¿no? O sea, acuérdate que en un principio solo era el Virreinato del Perú, ahí siempre ha estado el poder. Luego ya se crearon nuevos virreinatos, todo lo que quieras, pero el centro, ¿no? Siempre estaba ahí el realismo, es en Lima. ¿Cómo te das cuenta? Porque no hubo junta, ¿ya? Hubo junta en otras partes, pero no allí. Ojo, profe, ¿por qué la separata dice que la mayoría eran fidelistas? Porque acuérdate que son juntas que están replicando lo que se está haciendo en Cádiz. Y te acuerdas que las Cortes de Cádiz se organizaron para defender a su rey, solo que, como les digo, en este ejercicio de poder han establecido pues algunas cosas que no creo que le guste al rey cuando lo liberen, ¿no? Y eso es lo que pasa. Cuando al rey lo liberan, ay, 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 viene con el pie levantado y nada de Constitución de Cádiz, adiós, ¿no? Ya, eso no lo vamos a ver aquí, pero es bueno que lo sepas, ¿no? Entonces, estas juntas que se organizan en América, que están obviamente los criollos a la cabeza, sobre todo lo hacen para defender su territorio y que no se le ocurra a Napoleón ocupar también América, ¿no? Cuando decimos que son fidelistas es porque, repito, se organizaron a imagen y semejanza de la corte de Cádiz, se organizaron para apoyar al rey, por eso son fidelistas, o sea que son fieles al rey, pero los criollos, ya te dije, no todos quieren seguir con el rey. Hay otros que ya han tomado la decisión de que quieren separarse y que debe haber un gobierno autónomo. Y los que la tuvieron súper clara siempre fueron, por ejemplo, los de Buenos Aires. Los de Buenos Aires la tienen súper clara. Con esta junta va a lograr que se independice, ¿ya? O sea, lo que quiero que entiendas es que el Perú quizás es de los últimos en independizarse porque aquí estaba el centro del poder español. En cambio, por ejemplo, en Buenos Aires, ahí nomás luego de la junta, unos meses van a organizar un ejército y van a llegar a ser independientes. Y van a tener sus provincias unidas del Río de la Plata. ¿Ya? Los primeros en independizarse. O sea, ellos lo tienen clara. ¿Ya? Y por eso es que eh, todos los, todos estos levantamientos conocidos como el accionar, pues, de los, ¿te acuerdas que uno habla de precursores y próceres, y el precursor es de ideas y el prócer es de acción? Bueno, pues todos estos levantamientos tienen que ver justo luego de la independencia, a partir de la Junta de Buenos Aires y de la formación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque dicen, oye, ahí en el sur son independientes. Entonces, ¿por qué no nosotros aquí, no? Pero repito, el Virreinato del Perú tenía pues el centro, o sea, estaba lo más recalcitrante, como se dice, está el poder realista, está allí. Por eso ni junta hubo, ¿ya? Más bien, desde el Virreinato del Perú, el virrey Abascal persiguió todas las juntas, ¿ya? Persiguió todas las juntas. Entonces, porque también se sabía que, o sea, el virrey decía, espérate, espérate, o sea, tranquilo, acá estoy yo, ¿no? ¿Por qué tienes que organizarte en una junta? O sea, cálmate, porque sabía que al final los intereses iban a llevar estas juntas, como fue el caso de Buenos Aires, a declararse más bien separatistas, ¿no? Ok, profe, por acá dice Junta del Cusco. Sí, la Junta del Cusco va a aparecer sobre todo vinculado a estos levantamientos del Cusco en 1814, sobre todo, ¿ya? Ok, ya te mencioné un poquito de los precursores y los próceres, ¿no? Recuerdo que en el cole decían algo así como que unos dicen y otros hacen, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y es que los precursores son básicamente ideólogos, ¿no? Son personas que van a colaborar con la causa independentista de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, los ideólogos son principalmente volcando sus ideas en trabajos, ¿no? En escritos, en discursos, etcétera, etcétera. Ojo también que hay que diferenciar, ¿ya? No porque era criollo ya quería la independencia, no. Dentro de estos precursores hay algunos que buscan corregir lo que no funciona en el virreinato, que son los llamados reformistas. Ellos querían corregir, ¿ya? Y era principalmente, como les decía, ¿no? O sea, los criollos que como les habían afectado los cargos, querían otra vez regresar a sus cargos, querían también que se dé la libertad de imprenta, ahí están bastante los criollos que, disculpen, escribían en el Mercurio peruano, como les decía, algunos fueron pues Toribio Rodríguez de Mendoza, que era el rector del Real Convictorio de San Carlos, José Baquijano y Carrillo, que es bien conocido por el elogio al virrey Jáuregui, este,
que hay una parte que me gusta de este elogio, que no termina siendo elogio, más bien es algo crítico, donde dice que el pueblo es como un resorte que se presiona y que puede destruir la mano, ¿no? O sea, le está diciendo que, ojo, o sea, cuidado porque la presión puede tener acción más adelante, pero una vez más, es reformista porque está cuestionando, no quiere romper, pero sí sabe que necesita corregir algunas cosas, ¿no? Eh, en cambio, los separatistas sí proponen en sus escritos también, en sus discursos, la ruptura con la metrópoli, ¿no? Incluso muchos te dicen, tiene que haber una guerra revolucionaria y tiene que haber una emancipación. Es la única manera de lograr la independencia, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que les decía que lo redacta en Inglaterra esta carta a los españoles americanos, y José de la Riva Agüero con su manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú. Esos son, o esos fueron los precursores, ¿ya? Que incluso a veces también hay un capítulo de la historia dedicado mucho a las conspiraciones limeñas, ¿no? Que van a estar en estos colegios, ¿no? Por ejemplo, que básicamente es la opinión pública, ¿no? No quieren que se difundan estas ideas de lo que está ocurriendo, de las juntas que están organizando, que en realidad más que conspiraciones son espacios donde hay debates y discusión de ideas, ya que se censuraban mucho. Por eso mismo hay una idea de que finalmente son conspiraciones y se busca la libertad de prensa por el lado de los criollos, ¿no? Y luego más bien tenemos a los llamados próceres, que están vinculados con acciones militarizadas, ¿no? Estamos hablando de levantamientos separatistas. Y acá hemos tratado de resumirlo porque es también un episodio de la historia bastante largo. Acá he buscado resumirlo tanto en la mano izquierda, que es la esencia, como en la mano derecha, que son los principales hechos. Fueron movimientos que buscaron la ruptura del vínculo político con la metrópoli, ¿no? Sobre todo inspirados en la Constitución de Cádiz, no te olvides, ¿ya? Pero incluso hubo también diferencias entre lo que proponían estas rebeliones, porque en algunos casos te decían, no voy a reconocer a la autoridad de aquí, ¿ya? Proclamo mi propio comité, pero otros sí querían sumarse, por ejemplo, es que esto es interesante porque si te das cuenta, fíjate las fechas, todas las rebeliones, todos estos levantamientos, disculpa, se dan luego de que ya han proclamado la independencia los de Buenos Aires, ha creado la provincia unida del Río de la Plata. Entonces, es evidente que hay influencia. Te das cuenta sobre todo en Tacna. Tú dirás, profe, ¿no? Hay dos gritos de Tacna, en 1811 y en 1813. ¿Por qué razón? Porque estos levantamientos en Tacna buscaban sumarse a, eh, como te decía, los que estaban luchando por su independencia en Buenos Aires, ¿no? Entonces, los movimientos de Tacna están influenciados directamente por los movimientos argentinos y la idea era o sea, la idea era que Victoria Argentina, ¿ya? Argentina, estamos hablando del territorio que es actualmente, sabes que era la provincia unida del Río de la Plata, Belgrano era el que estaba ahí, ¿no? En el sur, este, ganaban y se sumaban a ellos. Esa era más o menos la idea en los levantamientos de Tacna, ¿no? Bueno, hemos puesto ahí, uno es liderado por Francisco de Sela, que lamentablemente no puede seguir porque va a sufrir un derrame, incluso, y Sela era un trabajador, pues, ¿no? Del virreinato. Finalmente tienen que rendirse los que se han rebelado porque reciben la noticia de que Juan José Castelli ha sido pues derrotado, ¿no? Entonces ellos su plan, como te digo, era sumarse a los del sur. Lo mismo en el caso de Payardelli, en 1813, ocupan la ciudad, están esperando el refuerzo de las tropas argentinas, pero luego también son vencidos, ¿no? Y es que ellos estaban cometiendo aquí un error, que era que desde Argentina entraban por la ruta del Alto Perú. Eso lo va a mencionar don José de San Martín, ¿no? Cuando dice, no, o sea, no pueden entrar por el Alto Perú porque ahí rápidamente organizan la defensa los realistas, ¿no? Más bien hay que tomarlos por sorpresa e ir por el mar, porque no es que tenían la gran flota, definitivamente los españoles. En tierra se defendían, pero no por mar. Por eso es que luego la corriente libertadora del sur va a desembarcar, ¿no? O sea,
quiero que más o menos comprendas que también esta idea de José de San Martín se da cuenta que es un error que haya intentado ingresar por este, el Alto Perú, ¿no? Luego tenemos también el levantamiento de Huánuco de Juan José Crespo y Castillo en 1812. Bueno, que en este caso es un movimiento interesante, ¿no? Porque hay criollos, mestizos, indígenas, también busca crear su propia junta de gobierno, ocupan incluso la localidad de Ambo, pero lo mismo, ¿no? Son interceptados, ¿no? O sea, los atacan y tienen que rendirse, ¿no? En una batalla. La que quizás dura más, y también me resulta bastante interesante, es el levantamiento o la rebelión del Cusco, ¿no? Que va de 1814 hasta 1815, y aquí tenemos a los hermanos Angulo, y también ya un más viejito es Mateo Pumacahua, ¿no? Que en este caso ya no está del lado realista, sino más bien está del lado patriota, como podríamos decirlo, ¿no? En el caso del Cusco, lo que pasa es que no se reconoce a las autoridades de la Real Audiencia, por ejemplo, y más bien ¿te acuerdas que se ha instaurado? Ya. No se reconoce a las autoridades de la audiencia del Cusco y más bien ellos proclaman su propia junta, ¿no? Y esta es una junta que también está inspirada por lo que está ocurriendo en ese tiempo, ya es Belgrano, que está en el sur, y comienzan a ocupar diferentes localidades, ¿ya? Porque esto es alucinante porque ocupan, creo que Puno, Arequipa, no, creo que La Paz primero ocupan, en verdad que logran convocar bastantes hombres, pero lamentablemente a veces triplican y son 5 veces más que los realistas, pero los realistas son un ejército. Ellos lamentablemente todos son pues simpatizantes, de también bastante población indígena se moviliza allí, convocada por ejemplo por Pumacahua, pero lamentablemente, o sea, ocupan, por ejemplo, cuando ocupan Arequipa, se lo recuerdo bien, ocupan Arequipa, e inmediatamente cuando ya hay noticias de que se han organizado el ejército realista, ya tienen que desocupar y nada, a los notables de Arequipa no les queda otra que reafirmar su posición de que son fieles al virrey, ¿no? Pero es interesante porque dura bastante, porque como te digo, organizan ataques, ocupan territorio, se quedan pues semanas, meses, están ocupando y le declaran la guerra prácticamente al virrey, ¿no? Pero bueno, también le dan tiempo al virrey para que pueda organizar la defensa y ya te imaginas que también lo que pasa es lo siguiente, había como que el plan de que más gente se sumara y algunos finalmente ya tenían que incluso rendirse porque no podían, sabían que no iban a poder ganar con los realistas, ¿no? Y a ellos, a todos los líderes, los que no murieron en batalla, pues todos pena de muerte, ¿ya? Así que ya te imaginas que todos finalmente fueron derrotados, ¿no? Y ahí también fusilan dentro a personajes como Mariano Melgar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, acá está apuntado en su separata, ¿no? Tomaron control del Cusco, Abancay, La Paz, Huamanga, Huanta, Andahuaylas, Huancayo y Arequipa. Pero ojo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en Huanta los huantinos no aceptaron, los huantinos eran la mayoría pues del bando realista y se defienden, ¿no? O incluso suman la defensa que mandó el virrey, ¿no? Y termina en la batalla de Humachiri en 1815, ¿ya? Pero mira, va del más o menos de agosto, septiembre del 14 hasta el 15. Ok, eso nos lleva entonces a hablar ya de las dos corrientes libertadoras. La del sur, sabes que es la de don José San Martín, y la del norte es la de eh, Bolívar, ¿ya? Lo que hay que saber desde ya, para ver esta parte rápida, porque es bastante conocida, es que los dos tienen diferentes proyectos, ¿ya? De que San Martín sobre todo es convocado por la provincia unida del Río de la Plata para, bueno, se veía amenazada su independencia si al costado Chile no era independiente y si sobre todo el Perú, que como te digo era el centro del poder realista, tampoco lo era. Así que por ahí va, ¿ya? Por ahí va el propósito, ¿no? Y también es conocido que San Martín apoyaba la propuesta de la monarquía constitucional en todo caso, ¿no? Porque sentía que una república era como que un paso de gigantes, básicamente, ¿no? Son un paso gigantesco, luego de ser un virreinato.
pasar una república era como que algo eh, que según don José San Martín, no era lo ideal para la población peruana, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Ya, comencemos por lo primero, como te decía. Acá hemos puesto una línea de tiempo para que entiendas cómo más o menos funciona. Yo ya te dije que San Martín le tenía clara por el Alto Perú igual a fracaso. Lo que se tiene que hacer es llegar al Perú por mar, previamente pasando por Chile. Por eso es que la expedición se organiza desde 1814 hasta 1816 en Argentina, luego va a cruzar los Andes en 1817. San Martín va a estar al lado, por ejemplo, de Bernardo de O'Higgins, porque el primer objetivo es dependencia de Chile, ¿ya? Listo. Chacabuco, Maipú, fin. Ya es independiente Chile, sobre todo por la batalla de Maipú. Ahí se va a quedar como gobernante Bernardo Higgins y esto sirve para que Bernardo Higgins pida al Congreso chileno apoyo para que la expedición de San Martín siga y logra pues conseguir un préstamo por el Congreso chileno y eso le permite a San Martín seguir con la siguiente fase, ¿no? Aquí también en Chile conoce a Lord Thomas Cochrane, el comandante de la escuadra chilena, que va a ser el encargado de, desde 1819, hacer pequeños ataques, pequeñas incursiones a los puertos del virreinato, va a bloquear también los puertos. Esta es para preparar la fase, pues, la fase por mar, ¿no? Tenemos entonces ya la campaña en el Perú, ya sabes, ¿no? Cochrane estaba desde 1819, ¿no? Luego ya sabemos pues que se da el desembarco en Pisco, en 1820 se instala su cuartel general aquí, San Martín, luego el desembarco en Paracas, se da pues bueno, él está instalado allí, ¿ok? Eso es lo que debes saber. En este momento, ¿quién es el virrey? Pues Joaquín de la Pezuela es el virrey del Perú, ¿ya? Entonces, luego de esta instalación del cuartel general en Pisco, se dan dos momentos importantes. La primera es que se manda a Álvarez de Arenales, ¿ya? A la expedición en la Sierra Central. Álvarez de Arenales tiene, pues, la misión de convocar a los indígenas, ¿no? Que van a ser los montoneros o las montoneras, que son eh, una suerte de guerrillas, ¿no? O sea, un ejército, es que no es un ejército formado, ¿no? Por eso te digo que son guerrillas de campesinos, principalmente, ¿ya? Pero por otro lado también lo que se busca es una primera conversación entre representantes de San Martín y representantes del virrey. Esto se da en la conferencia de Miraflores. Ojo, solo representantes de San Martín y representantes del virrey Pezuela, ¿ya? La propuesta es la independencia, y lo único que pueden aceptar estos representantes de Pezuela es que respeten la constitución de Cádiz. ¿Por qué razón? Porque ahí sigue existiendo el rey en esa constitución, solo por eso. ¿Ya? Esto más o menos es en septiembre de 1820. Bueno, te decía que a la par va a ir la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central, porque la idea es ir cercando, ¿no? Ir cercando, como que empujando a que los españoles estén en Lima para luego también cortar los suministros, ¿no? Lo que no contaban es que, a ver, lo que pasa es que San Martín buscaba, no quería que una gran guerra sea la que logre la independencia, ¿no? Y esto hace que, por un lado, Álvarez de Arenales como que corte los suministros y deje aparte de los españoles en Lima, pero San Martín también les va a dar tiempo para que luego puedan escapar al sur, porque repito, su idea no era como que una gran, o sea, no era un Ayacucho y Junín, como si lo va a, a llevar a cabo este Bolívar, no quería que una gran guerra sea la que decida la independencia del Perú, ¿no? Eh, Luego vamos a tener pues el motín de Aznapuquio, donde los militares dicen, no, o sea, este Pezuela nada que ver, ¿no? Deponen. Chao Pezuela, es prácticamente los militares se amotinaron y ya no reconocen a Pezuela. Y eligen como nuevo virrey a José de la Serna. José de la Serna sí se va a reunir con San Martín en Punchauca, que es una hacienda que lamentablemente está toda descuidada, que queda en Caraballo. Ahí se van a organizar en esta una conferencia. Esto ya es en mayo de 1821. Y en esta entrevista de Punchauca, pues obviamente no se van a poner de acuerdo.
Y como les decía, lo único que se va a permitir de parte de San Martín es darle tiempo para que los españoles salgan de Lima, ¿no? Bueno, hay que decir que una parte siempre se va a quedar en el Real Felipe, ¿ya? Y otra parte se va a ir en dirección hacia el sur, ¿no? Y por eso te decía que cuando San Martín proclama la independencia, sigue habiendo españoles en el territorio, o sigue habiendo realistas, que vamos a decir así, sigue habiendo realistas en el territorio del virreinato. Así que José de las Sernas marcha a la sierra, va a llegar incluso más adelante el Cusco, y aquí, disculpen, va a ir organizándose, buscando refuerzos y haciéndose más fuerte, ¿no? San Martín no ingresa directamente a Lima, se va a quedar pues en lo que es actualmente Pueblo Libre, en lo que era la casa del Virrey Pezuela, que actualmente es la Quinta de los Libertadores, si algún día puede decir, está abierto actualmente el Museo de Antropología, Arqueología, Antropología e Historia, ya que está en Pueblo Libre, ahí se queda San Martín. Luego los notables dicen, por favor, esto es un caos, ¿no? El virrey se fue, hay saqueos, entonces prácticamente le piden a San Martín, los vecinos notables, que ingrese y que calme a la población, ya que está al punto del desborde y el caos, y por eso San Martín entra el 12 de julio de 1821, los notables, los vecinos notables importantes van redactando lo que va a ser el acta de la independencia y San Martín proclama esta independencia el 28 de julio, que es nuestra fiesta nacional, ¿no? Pero como te digo, esa proclama fue la promesa de un proyecto porque los realistas seguían en el territorio. San Martín no nos va a dejar luego de la proclama, va a quedarse aquí, ojo, siempre dejó bien claro como protector, ¿no? De la independencia del Perú, por eso desde agosto de 1821 comienza el protectorado de San Martín. ¿Por qué es importante el protectorado de San Martín? Porque se van a sentar las bases por un lado, o sea, la primera organización que vamos a tener es, por ejemplo, los ministerios de Guerra y Marina, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también se va a dar la libertad de imprenta, la Sociedad Patriótica de Lima. Es muy importante, ¿por qué? Porque San Martín tendrá su proyecto, ¿ya? Pero obviamente no va a imponerlo, ¿no? Tiene que generar un debate para ver qué opinan los criollos, ¿no? No creas que acá va a participar la élite indígena o los montoneros que han estado allí luchando, no, ellos no van a participar los criollos, ¿no? Que finalmente debatan los intelectuales, y ahí es donde se devela la propuesta de San Martín, que su propuesta política es monarquía constitucional, ¿no? Incluso hay una pregunta que tienes hoy, y la monarquía se basaba en estas ideas, pues, de que, ideas ilustradas, de que si se dividía mucho el poder, iba a descontrolarse, ¿no? Mejor es que se quede el poder en una élite, ¿no? Por eso es que dicen, ¿no? Monarquía constitucional, que siga manteniendo en una élite. Pero ya sabes que por otro lado, más bien se defiende, bueno, Monteagudo, que es el hombre de confianza, va a defender también la monarquía constitucional. Y por otro lado, Sánchez Carrión va a defender la república, ¿no? Otras medidas que se dan en el protectorado fue los símbolos de la patria, la ley de libertad de vientres, es decir, que los hijos de los esclavos que nacieran después del 28 de julio eran libres, pero se mantenían como mano de obra. Y acá viene, dices, profe, ¿cómo que libres, pero se mantienen como mano de obra? Son libres porque se está en contra de la esclavitud, pero siguen siendo mano de obra porque recuerda que los liberales no pueden ir en contra de la propiedad, ¿no? Y al fin y al cabo es liberal San Martín, ¿ya? En fin, es una larga discusión también bastante interesante. Se va a abolir el tributo y la mita, pero cuando llegue luego Bolívar lo va a volver a activar, porque es el tributo que siempre, el tributo indígena es el que siempre se ha mantenido activo y ha sustentado incluso la República naciente del Perú, que vamos a ver en un rato, ¿no? La Biblioteca Nacional, como te decía, los símbolos de la patria, es como, sirve este protectorado como para una pequeña base, ¿no? Pero San Martín ya se dio cuenta de algo, ¿no? Los criollos no quieren una monarquía, los criollos quieren una república, así que ya sabe que tiene que retirarse. Previamente, no te olvides que en julio de 1822 se había realizado la entrevista de Guayaquil, donde San Martín le pide apoyo a Bolívar, pero Bolívar tiene pues su propio proyecto y dice que no está en contra de los planes de San Martín, pero no es el momento de llegar
al Perú, ¿no? Sabes que Bolívar va a llegar más adelante. Entonces, San Martín se retira del Perú, no sin antes dejar, bueno, tú querías república, entonces dejo constituido el primer Congreso de la República. Ahí comienza ya nuestro dolor de cabeza. El primer Congreso, en 1822. El presidente del primer Congreso fue Francisco de Luna Pizarro, ¿ok? Y el Congreso tiene dos objetivos, ¿no? Se llama Congreso Constituyente, tú ya sabes, eso lo vimos en la Revolución Francesa, cuando ya tiene un objetivo de redactar una constitución. Porque, ok, el Congreso está, sabemos que queremos una república, pero ¿cuáles son las reglas del juego, no? Entonces tienes que establecerse una constitución. Esa es su chamba, redactar una constitución. Ya se eligió la república, por eso el Congreso está. Pero su trabajo es redactar una constitución. Por eso se llama Primer Congreso Constituyente. Pero aparte también tiene otro tema, y ese tema es que tiene que enfrentarse a los realistas. Para eso, el primer Congreso, que tiene su propio trabajo, que es redactar la Constitución, hace que se elija un gobierno de 3 personas, que es conocido como la Junta Gubernativa, ¿no? Como la Junta de Gobierno. Lo que le encargan a esa Junta, ¿ya? Que está encabezado por José de la Marzi, el que más adelante vamos a ver como presidente, acá solo es jefe de la Junta de Gobierno, que se le encarga. Oye, tienes que enfrentarte a los realistas, tienes que acabar con los realistas que están en la Sierra Sur, ¿ya? Bueno, ¿esto cómo lo iban a lograr? Organizando la campaña de puertos intermedios, ¿no? Que era una campaña, era una estrategia desde la época de San Martín, que era atacar justo los puertos intermedios, ¿no? A lo largo del territorio del Virreinato del Perú. Fracaso total porque las decisiones que se tomaban en el triunvirato tardaban de llegar a las cabezas, que en este caso era Rudecindo Alvarado, y vamos a ver cómo una vez más los militares deciden, no, o sea, esta junta de gobierno no funciona, necesitamos otra cabeza. Y este es el primer golpe de estado de la historia del Perú, el motín de Balconcillo, ¿ya? Por ello vamos a ver algunos nombres que nos van a aparecer conocidos. Aquí vemos, por ejemplo, a Andrés de Santa Cruz, que ya está peleando, ¿no? Está peleando en el lado, vamos a decir, el patriota, ¿ya? Y es de los que se va a motinar para que saquen del puesto a José de la Mar y más bien que nombren como presidente a José de la Riva Agüero, ¿no? Tenemos un gobierno un poco corto, ¿ya? De José de la Riva Agüero, solo de febrero a junio de 1823. ¿Por qué razón? Porque ya el Congreso está pensando que hay que llamar a Bolívar, ¿no? Porque la segunda campaña de puertos intermedios que le toca a Ribagüero también es un fracaso, otro fracaso, ¿ya? Entonces a Ribagüero no le queda otra que destituirlo, ¿no? Y van a nombrar a Torretagle, ¿ya? Y Torretagle se va a sentir como que utilizado porque Torretagle solo lo nombran y ya están en conversaciones con Bolívar. Aparte también se va a descubrir que Ribagüero se está echando para atrás, se está carteando, se está comunicando con los realistas. Parece que tampoco era fiel a la causa patriota, ¿no? Entonces por eso es que lo van a destituir y no, no importa, lo destituyen, pero Ribagüero hace caso omiso y se va a Trujillo, rechaza lo que le dice el Congreso y ahí establece su gobierno en Trujillo. En fin, durante el gobierno de Torretagles, que llega Simón Bolívar, también tenemos nuestra primera constitución, también va destituido Torretaglia porque también se estaba pues acercando a los realistas que se encontraban en la fortaleza Real Felipe, aquí va a morir de escorbuto finalmente Torretaglia, ¿no? Ya nos tocaría hablar rápidamente de Bolívar en nuestro territorio y es cuando el Congreso dice, ok, ¿cuáles son tus exigencias, Bolívar? Mi exigencia es que yo hago y deshago aquí, ¿no? Por eso es que el Congreso queda fuera y se nombra a Bolívar como dictador. ¿Te acuerdas cuando hablamos en Roma del dictador que era, tenía todos los poderes por algún tiempo determinado? Es lo que va a ocurrir con Bolívar, ¿no? La corriente libertadora del norte logró independizar los territorios que actualmente son Ecuador, Colombia, Venezuela, que en ese tiempo eran la Gran Colombia, ¿no? Y en lo que respecta a nuestro territorio, durante la dictadura de Bolívar, con su mano derecha, que es Antonio José de Sucre, se van a organizar las dos batallas decisivas de la independencia del Perú, por eso te decía que todavía nos encontramos en modo bicentenario, Junín, ¿ya? Y Ayacucho, ¿ya? La capitulación de Ayacucho a muchos le llama la atención porque pareciera que no es una victoria
con un sinsabor, ¿no? Y muchos autores te dicen que la capitulación de Ayacucho es como una negociación entre criollos, ¿no? O sea, España reconoce su derrota, pero el Perú se compromete a indemnizarla. Dices, ¿cómo es eso? Porque es una negociación sobre todo entre criollos, ¿no? Y esto como que no le afecta tanto a Bolívar porque Bolívar tiene su propio proyecto. Bolívar, ¿qué va a hacer? Va a crear Bolivia, ¿ok? A Sucre, su mano derecha, lo coloca como primer presidente. También va a reunirse, y este es justo un monumento que se ha hecho en la ciudad de Panamá, donde se reúne el Congreso Anfictiónico, donde él muestra su proyecto. Su proyecto es unir desde México hasta Chile. Obviamente bajo su gobierno, ¿no? Ese es su plan, porque él decía que Estados Unidos era un gigante al cual debía pues enfrentarse a otro gigante, y también hay ese temor, como te digo, de la Santa Alianza. ¿Te acuerdas? También ese temor, ya estaba vencido Napoleón en ese tiempo, había el temor de que la Santa Alianza llegue o se interese en atacar, en ocupar Sudamérica, ¿no? Finalmente no están de acuerdo con eso, ¿no? No están de acuerdo con este plan de Bolívar, y digamos que lo que sí logra formarse es la Federación de los Andes que estás viendo aquí en este mapita, que fue la Gran Colombia, más el Perú, más Bolivia. O sea, tuvimos ahí un corto tiempo en que pertenecimos a la Federación de los Andes, ¿no? Ya te imaginas que los criollos, nada que ver, o sea, nosotros queríamos república y ahora vamos a ser parte de tu federación. No, así que también se van a rebelar los criollos, incluso en la misma Gran Colombia, no van a querer ser parte de esta federación, ¿no? Por este levantamiento de los criollos, Bolívar se retira del territorio peruano y deja aquí como encargado a Santa Cruz, que otra vez restablece el Congreso, nos separamos de la Federación de los Andes y se organizan las elecciones en la cual se elige a Lamar como primer presidente constitucional, ¿no? Ese corto tiempo que fuimos parte de la federación, estuvimos obviamente bajo el gobierno de la dictadura de Bolívar y la constitución vitalicia. Es que imagínate, pues, una constitución vitalicia donde él sea el gobernante hasta su muerte. O sea, ya te imaginas que los criollos que lucharon, de cierta manera, ¿no? Por la independencia, no estuvieron de acuerdo con esto, ¿ya? Así que listo, disculpen, me he pasado algunos minutos, voy ahora a... Sí, 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 disculpe, señorita Inés. Vamos a... Voy a pasarles, esperen, como siempre, las claves. Espera, espera, ¿dónde se me fueron? Una nota. Listo, estas son las preguntas de hoy, ¿no? Como te decía, ahí tienes también una imagen de cómo se le veía José Bonaparte, una pregunta sobre la rebelión de Tupac Amaru, luego un poco sobre los criollos con sus planteamientos, ¿no? Ya sean reformistas o separatistas. Luego tenemos parte de la defensa de por qué debía haber una monarquía constitucional, ¿no? Y finalmente, esta cancioncita que se hizo para burlarse de el caos, ¿no? Y la derrota de las campañas a puertos intermedios. Listo, eso es todo entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya nos toca hablar. Seguimos todavía hablando de Perú, creo, en la semana 12. Sí, creo que seguimos hablando de el Perú. Listo, nos vemos entonces. Gracias, profesora. Hasta la próxima semana. Chao, cuídate, Cristian. Chao, Henry. Chao, Jorge Adriano. Bye, bye. Chao, cuídense todos y todas. Bye.